Hola, hola, nuevo tutorial y en esta ocasión pulseras tejidas en macramé. En el centro un dije precioso, en esta ocasión yo elegí una cruz, pero tú puedes adaptarlo al dije que tú tengas y también una pequeña decoración con mostacillas, un toque especial, sutil y delicado para el diseño que te traigo en esta ocasión. Y además recuerda, si quieres hacerte miembro del canal, puedes ir abajo al botón unirte para que veas todos los beneficios que van a recibir los diferentes niveles. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba, adelgazo la punta del hilo. Cuando ya las tenga listas, con las tijeras corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Para el centro de la pulsera voy a utilizar un dije, este es en forma de cruz en acero inoxidable y tiene dos pequeñas argollas en cada lado. Ahora voy a tomar nuevamente una de las hebras de hilo y la voy a doblar por toda la mitad. Me debe de quedar así. Voy a sujetar el dije y voy a pasar a través de uno de los orificios las dos puntas del hilo. En este caso lo paso de abajo hacia arriba, comienzo a jalar ambas hebras de hilo y en esa pequeña argolla que se va a formar del mismo hilo voy a devolverme con ambas puntas y la voy a pasar a través de ella. Aquí estaría formando un nudo alondra. Me debe quedar así, lo ajusto muy bien y listo. Esto mismo lo voy a repetir ahora en el otro extremo del dije. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Ajusto muy bien el nudo jalando cada hebra de hilo. Me debe de quedar así. Voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho y tomo una hebra de 60 centímetros nuevamente. Este hilo lo voy a doblar también por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Este va a ser el hilo anudador y cuando ya lo tenga listo voy a pasarlo por debajo de los hilos que ya tengo fijos en el centro. Lo paso de esta manera, uno las puntas del hilo, comienzo a jalar, me queda ubicado aquí en todo el centro y aquí voy a iniciar nuevamente el tejido. Tomo el hilo del lado derecho, lo paso por encima de los hilos centrales, el hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta pequeña orejita que se forma, comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado. Ahora tomo el hilo que sale hacia la izquierda y lo paso por encima de los hilos del centro. Aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este mismo hilo y me devuelvo con él para pasarlo por debajo de los hilos del centro. Lo saco por esa orejita que se forma. Aquí comienzo a jalar y me queda formado un nudo plano completo. Y para continuar con el diseño voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8. Estas son en un tono más bien que da como visos plateados para cortar perfecto con el dije que es en un tono plateado. Tomo el hilo que sale hacia la derecha y a través de este paso una primer mostacilla. Solo por el hilo de la derecha. Esta mostacilla la voy a unir a lo que llevo tejido. Y aquí voy a realizar un nudo plano nuevamente, iniciando por el lado derecho, formando la P, me vengo con el hilo de la izquierda, pasándolo por encima y por debajo de los hilos del centro, lo saco por esta pequeña orejita que se forma, comienzo a jalar y aquí lo voy ajustando y organizando la mostacilla.
Ahora realizo el nudo hacia mi izquierda formando la Q con este hilo, el de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con él para pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita, jalo muy bien y listo. Aquí ya formo otro nudo plano completo. Para continuar, tomo el hilo de la izquierda y a través de este paso nuevamente una mostacilla. Aquí voy a realizar nuevamente el mismo tejido del nudo plano, iniciando también por la derecha. Formo la P, paso el hilo de la izquierda por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos por esta orejita, jalo, ajusto muy bien y ahora voy a realizar el nudo hacia el lado izquierdo. Formo la Q, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos por la orejita, voy a jalar, ajustarlo muy bien. Y aquí voy a pasar nuevamente otra mostacilla en el hilo solo de la derecha y con esta completaría la tercera mostacilla para hacer toda la decoración completa que va a llevar la pulsera en este primer lado en el que estamos trabajando. Y aquí repito nuevamente lo mismo, realizo el tejido iniciando por el lado derecho y continúo tejiendo hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Y en este primer lado de la pulsera voy a dejar un largo total de 5.5 centímetros. Si ustedes quieren que la pulsera les quede más larga, pueden hacer el tejido incluso más largo en 1 centímetro o lo que necesiten. Cambio la posición de la pulsera para realizar la parte tejida en el otro extremo. Tomo nuevamente una hebra de hilo de 60 centímetros y aquí nuevamente la doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. En este otro extremo vamos a realizar nuevamente el mismo tejido utilizando el mismo patrón y también la misma decoración con las mostacillas. El largo también va a ser de 5.5 centímetros. Si te gusta mucho la bisutería y quieres comenzar a vender y tener un negocio rentable con tu propia marca, tengo un curso donde te voy explicando paso a paso cómo tener tu marca, cómo ponerle el precio correcto a tus accesorios y cómo ser una marca que se diferencie de la competencia. Te comparto toda la información y el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Muy bien, entonces como ya les decía, aquí la idea es completar nuevamente un largo de 5.5 centímetros y cuando ya lo haya finalizado, voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar. Esto lo voy a realizar en ambos lados de la pulsera donde finalicé ya la parte del nudo plano. Corto más o menos dejando unos 2 milímetros más o menos, quemo con el encendedor y pego haciendo presión sobre la misma parte que está tejida. Y de esta manera ya le voy a finalizar esta parte para continuar dándole un mejor acabado a la pulsera. Para hacerlo voy a tomar nuevamente el metro y desde donde finalicé este último nudo voy a dejar una medida más o menos de 7 o 6 centímetros y realizo un nudo sencillo o un nudo simple. Este mismo acabado lo voy a repetir en el otro extremo de la pulsera dejando también la misma medida. El largo total de toda la parte tejida y el dije lo voy a dejar de 13 centímetros. Recuerda que si lo quieres más largo, puedes hacer el tejido más largo en cada uno de los lados. Para cerrarla, voy a utilizar la técnica nuevamente del nudo plano. El paso a paso y el patrón es exactamente el mismo, tomando una hebra de 20 centímetros que ubico debajo de los hilos centrales. Aquí inicio por el lado derecho. Puedes ver que el nudo se hace exactamente igual, sigo con el lado izquierdo, completo el primer nudo plano y para finalizar voy a completar en total 3 o 4 nudos planos completos. Igualmente para la pulsera vas a poder utilizar la técnica de cierre que más te guste. Muy bien, cuando ya haya finalizado de realizar todos los nudos planos completos que necesito, voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar. Y como puedes ver, aquí ya estamos finalizando esta linda, fácil, encantadora pulsera que les traje el día de hoy.
Listo, miren, aquí ya está terminada, es un diseño que queda muy bonito, me encanta el nudo plano para las pulseras de este estilo. Y el dije, ustedes pueden elegir el que más les guste. Como siempre es un gusto poder traerles nuevas ideas cada semana. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, darle like a este video, comentar y compartir. Nos vemos entonces en una próxima clase. Gracias por ver. Chao, chao.